es ensayista, es filósofo, es Ricardo Foster. Hola Ricardo, gracias por atendernos. Un placer, buen día. A ver cómo arranco. Ayer España mandó 2 millones de personas, yo diría cabecita negra, construcción, industria, ¿a qué? Hacer una suerte de infección lenta. Porque supongo que si mando 2 millones de personas a trabajar, esa persona cuando vuelve se encuentra que tiene hijos, que seguramente vive con un padre, con una esposa, y esto es la manada de la Gran Bretaña regulada. Me pareció a mí, Ricardo, por eso pedí Sí. esta charla. Mira, hay un ejemplo que creo que deja esto muy claro, que fue lo que sucedió en Bérgamo, ahí en el norte de Italia, en la Lombardía. Bérgamo es una ciudad muy industrial, la zona más concentrada de la industria italiana, de la gran industria italiana, ¿no? Todo el norte, pero aparte son los grandes empresarios al modo de nuestro Roca Antecin, digamos, ¿no? Que también tiene intereses en esa zona de la Lombardía. Las cámaras empresariales se negaron a entrar en cuarentena total, boicotearon una y otra vez en los pedidos del alcalde de la ciudad y de otras ciudades más pequeñas, y tuvieron en un momento el apoyo incluso del gobierno nacional, y de esa manera exigieron y obligaron finalmente a sus trabajadores y trabajadoras que fueran a trabajar. Como todos saben, Bérgamo en particular, Lombardía en una escala más amplia, fue el lugar de mayor expansión y mayor cantidad de muertes que provocó el coronavirus. Hay unas escenas que se han visto muchas veces, que es una interminable fila de camiones militares yendo muy despacio por el centro de Bérgamo, trasladando decenas y decenas de féretros con cuerpos. Lo que quiero decir con esto es que al capital... Déjame que haga un paréntesis. Sí, por favor. Esta España que manda 2 millones de personas a, digo yo, en manada, con seguramente tapaboca y nariz, a decir, bueno, contágiense lentamente, el que se salva, y el que no se salva se muere. Uno quisiera pensar que... pero es una España que... No es así, te entiendo perfectamente. A ver, hoy llegó España, un pico de 969 muertos. Estos días tiene 400 e igual manda a la gente a la calle. No lo entiendo. A ver, no se entiende. En Francia, Macron acaba de extender la cuarentena total hasta el 11 de mayo. O sea, prácticamente un mes más. No se entiende por qué en una situación tan frágil como la española, el gobierno decide reabrir una parte significativa del trabajo. La verdad es que es una toma de riesgo enorme. Me preocupa porque aparte hoy el gobierno español, en relación a lo que es la política española, está representado por un arco más progresista, la alianza del PSOE con Podemos, mientras que la derecha dura, la que en gran medida ha sido responsable del anquilosamiento del aparato de salud, de las políticas de ajuste, lo que ya conocemos, hoy dice, no, hay que quedarse en casa, critica al gobierno. Pero lo hace, obviamente, desde una perspectiva oportunista. La verdad es que no es buena la decisión del gobierno español. Uno espera, y ojalá sea así, que esta decisión no implique un aumento exponencial de la curva de contagios y, por lo tanto, de las muertes. Sí, pero hoy es lo a que ver, para que me entiendan. Yo vivo con mi esposa y una hija de 22 años. Y trato de trasladarlo. Y bueno, primero, si el contagio aparece muy fuerte en gente que es asintomática, puedo pensar que sale mi hija a la calle, que se contagia, que es asintomática, y que me mata. Claro. Pues yo tengo 68 años y tomo alguna... No, está claro, eso está claro. Aparte, entonces, ¿cómo se sabe poco. ¿Cómo nos manejamos o cómo nos manejamos en adelante? ¿Cómo nos manejamos más, te digo? Si uno tiene que priorizar las cosas de la vida es la libertad. Por supuesto. No tengo libertad. La salud. No tengo salud. Y el dinero.
Ahora, ¿cuánto tiempo podemos vivir en esta cuarentena, Ricardo? No, está claro. A ver, me parece que es importante esta discusión. Cuando el presidente de la Nación dice que no hay un debate si la vida o la economía, que ese es un falso debate, que el punto de partida y el trabajo esencial del Estado y del gobierno es la protección de la vida, está definiendo también un orden de prioridades. Sí. El sistema, el capitalismo, sobre todo en su fase neoliberal, nos convenció, y eso se convirtió en sentido común, que lo más importante es el dinero, es la economía, es el éxito, de ahí su teoría de la meritocracia. Sí. Si me va bien es gracias a mi propio esfuerzo y a mi capacidad. Ahora, si me va mal, yo me tengo que hacer cargo, no el Estado, por supuesto, de que me ha ido mal. Resulta que esa concepción lo que hace es priorizar, entre otras cosas, no solo un individualismo acérrimo, sino también la idea de que el corazón de la vida es la economía y es, por lo tanto, garantizar la rentabilidad de los que son los dueños de la riqueza, en este caso los empresarios, incluso, aunque ese modo de garantizarlo pueda poner en entredicho o en peligro la vida de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, me parece que ahí hay un debate central, porque lo que hoy se está planteando es que la prioridad es la vida, la prioridad es garantizar el derecho estructural de todo ser humano a que su vida no sea puesta en riesgo. La libertad, en abstracto, está por detrás de la vida. Porque ¿qué es la libertad en abstracto? Si yo digo, no, yo quiero ser libre, quiero salir y no importa si contagio, eso no es libertad. No. Eso es efectivamente ejercer un acto de desprecio y de violencia sobre los otros. Un empresario puede decir, mi libertad es seguir generando riqueza. Para mí, por supuesto. Eso no es libertad. La libertad es otra cosa. La libertad implica... Tiene garantizado toda su vida, la de sus hijos, no, por está en su casa tranquilo, hablar, no arriesga su vida ni de su familia, ¿no? Alemania acaba de agregar un impuesto extra, siendo que es un país liberal, gobernada por una persona como Merkel, de 5 puntos sobre las grandes fortunas, siendo que ya de por sí el sistema impositivo en Alemania es infinitamente más progresivo que el nuestro. Progresivo significa que a mayor ganancia, más impuestos se pagan. Pero lo que quiero decir es que nosotros hemos perdido de vista que lo compartido, lo común, lo público, es la base de nuestra sociabilidad. Que en el interior de esa sociabilidad se juega nuestra libertad, se juegan los principios de mayor o menor igualdad, se juega la democracia. Entonces, si un gobierno decide priorizar la rentabilidad de los empresarios, está definiendo lo que para ese gobierno es una sociedad. Está poniendo por delante los intereses del capital. Si un gobierno decide priorizar la salud, la vida, lo compartido, el cuidarnos entre todos, el generar un protocolo a través de la cuarentena que hasta ahora es el único que puede garantizar al menos frenar una expansión enorme del virus, ese Estado está dando una señal muy clara, que está apostando por la sociedad, que está apostando por la vida. Yo comparto esto con vos, ¿no? O sea, creo que los últimos 2 años del gobierno anterior demostraron que no era válido aquello que se decía, yo me levanto temprano, trabajo todo el día y me va bien. Quedó demostrado que si no hay mercado, te podés levantar temprano, que te va a ir mal. Sí, ahora, pero aparte es falso, ¿no? Uno se puede levantar y la mayoría de la gente se levantaba temprano e igual no le iba bien, porque el neoliberalismo supone concentración exponencial de la riqueza. Le iba bien cuando había consumo. Le dejó de ir bien cuando pero relativamente, a ver, cuando uno dice, ¿qué significa que a una sociedad le vaya bien? Porque Margaret Thatcher, que fue uno de los cerebros que en la década del 80 definió la entrada a lo que fueron las 4 décadas de hegemonía neoliberal, acuñó una frase que es tremenda y extraordinaria al mismo tiempo. Dijo, la sociedad no existe, existe el individuo. Esto supone que el individuo es el parámetro desde el cual un gobierno determina sus acciones.
que la sociedad no exista significa que no hay derechos comunes, derechos universales, sino que cada uno, como si fuera una guerra de todos contra todos, una selva, tiene que ser capaz de competir utilizando todas las armas y todos sus recursos. Algunos dicen que el gran depredador del hombre es el hombre. No, por supuesto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que, sin ninguna duda, la distribución del trabajo y de la riqueza que genera el trabajo es un escándalo en la sociedad contemporánea. Antes que estallara el coronavirus, el 1% de la humanidad era y es la dueña de más del 50% de la riqueza generada por toda la humanidad. El 20% de los seres humanos que están en las zonas más ricas del planeta y una parte en las zonas pobres, consume el 80% de la energía que se genera. Eso significa que estamos en el interior de una sociedad que agudizó la desigualdad, que agudizó la precarización de la vida de las grandes mayorías. Por eso te decía, no es que uno se levantaba a las 6 de la mañana y por el esfuerzo tenía garantizado que le fuera bien. No, salarios malos, precarización laboral, riesgo de que te echen, aumentos de los productos de los alimentos que fueron deteriorando exponencialmente la capacidad del poder adquisitivo de los salarios. Todo eso era parte de un proyecto que se llama neoliberalismo, no solo en la Argentina, sino a nivel global, que redefinió las pautas de acumulación y de ganancia del capital, girando fundamentalmente hacia la especulación financiera. Lo que puso en evidencia el coronavirus. Damos vuelta y caímos en el arranque, o sea, España mandando a 2 millones de cabecitas negras y poniendo en riesgo a su familia para producir para ese sector. Porque queda claro que, viste que se habló mucho, que las nuevas tecnologías, que el trabajo robótico, que van pum pum, pero resulta que todavía lo que llamamos la clase trabajadora sigue siendo un componente central de la generación de valor en nuestra sociedad. Esto hay que tenerlo claro. Lo que yo digo, y creo que muchos lo están experimentando, es que esta pandemia es como si hubiera corrido un velo, como si hubiera abierto una caja llamada sentido común y hubiera mostrado que muchas cosas que el sentido común creía que eran verdaderas, no lo son en absoluto. Por ejemplo, la idea de mérito. Es por tu propio esfuerzo y tu propio mérito que te ganaste lo que tenés. Eso oculta, por supuesto, lo que es la sociedad, la educación, la vida familiar, los orígenes sociales, las diferencias monstruosas entre los que más tienen y los que menos tienen, la depredación de los recursos naturales, 1000 cosas que se juntan dentro de ese paquete. Pero también lo que puso en evidencia el sentido común es que una sociedad necesita defender sus estructuras compartidas, que la idea del Estado es la de un instrumento que fundamentalmente está allí para garantizar al conjunto de la sociedad que unos pocos no se van a quedar con el trabajo de la mayoría, que el Estado tiene que defender a los más débiles, pero que también tiene que intervenir en la vida económica para impedir que el ADN de la lógica empresarial funcione para igualar y para impedir que el capital haga lo que quiere hacer, que nunca favorece a la sociedad, sino que favorece a sus propios intereses. Lo que nos hicieron olvidar, y esto es fabuloso, lo que nos olvidamos durante 40 años, es que existió lo que se llamó el estado de bienestar. El estado de bienestar surgió después de la segunda posguerra, fundamentalmente en países europeos, en Estados Unidos, pero entre nosotros, en lo que fue sobre todo el primer peronismo. La irradiación de ese estado de bienestar duró más de 30 años, en la Argentina, en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es lo que se llama también el estado social, es decir, aquel estado que iguala más la distribución del ingreso, que construye herramientas e instrumentos para garantizar, bajo la forma del derecho, el acceso a la salud gratuita, el acceso a la educación gratuita, el acceso a viviendas dignas, y que a su vez también
ordena y controla zonas neurálgicas de la actividad económica para impedir la depredación, la pura especulación financiera, etcétera, etcétera. 30 años de estado de bienestar nos ofrecieron los momentos de mayor distribución equitativa de la riqueza en la historia del capitalismo. No solo en Europa, sino también entre nosotros. Lo que muchas veces no se sabe es que el año 1974, mira lo que te estoy diciendo, en la Argentina fue el año de mejor distribución a favor de los asalariados del PBI. Esto implica, la existencia del estado de bienestar implicó que la sociedad viviese como algo intrínseco a su propia existencia, que los derechos no son privilegios, que la salud no puede ser una mercancía, que el acceso al agua no puede ser una mercancía, que el acceso a la educación no puede ser una mercancía. El neoliberalismo es la mercantilización de toda la vida. Tengo la impresión que, por ejemplo, en Estados Unidos el coronavirus vino por la gente que había viajado, o sea, de una clase alta, y terminó matando a latinos y a negros que no tenían seguro porque la salud es una mercancía. Es lo que vos decís. Bueno, ahí tenés el paradigma del capitalismo liberal, como es Estados Unidos, puso en evidencia otra vez más que el pueblo está desnudo, que no tiene recursos, porque la salud en Estados Unidos es para los que la pueden pagar. Incluso las tibias reformas que había intentado Obama fueron desarticuladas violentamente por Donald Trump. Estados Unidos es la sociedad de la meritocracia, del individuo, de la metáfora de la sociedad como una jungla, y lo que vemos ahora es que muchísimos americanos profundos lo que hacen es ir a comprar armas a las armerías para defenderse de esa especie de paranoia que atraviesa esa sociedad y que es, ahí llegan los zombies, ahí llegan los muertos vivos, ahí llegan mis enemigos y yo voy a estar atrincherado en mi casa y me voy a defender. Nosotros tenemos una visión completamente distinta y me parece que esto es muy importante. La señal que ha dado este gobierno, y yo celebro, es una paradoja lo que voy a decir, porque uno no elige cuándo llega un virus, pero celebro que el coronavirus, el COVID-19, haya estallado ahora y no el año pasado. Imagínense por un instante que a la Argentina llegaba una epidemia de esta naturaleza en marzo-abril del 2019, con un gobierno que había desfinanciado brutalmente la salud, que había deteriorado los instrumentos del Estado para poder hacerse cargo de lo que el Estado tiene que hacerse cargo, que había apostado, por supuesto, a una lógica puramente de financiarización, de endeudamiento, etcétera, 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 y que nunca tenía en su ADN priorizar a los que menos tienen, a los más lastimados, a los más débiles. Por suerte, y acá es interesante, si vos tomás el discurso inaugural de Alberto Fernández del 10 de diciembre, él pronuncia una frase que es el núcleo de lo que hoy está haciendo el gobierno. Primero vamos a atender a los últimos, porque son los que más han sufrido, los que más han sido dañados por las políticas neoliberales. Y lo que efectivamente hace el gobierno es inmediatamente salir a proteger a los que están más expuestos. Y va avanzando. Casi 8 millones de argentinos y argentinas en esta primera etapa van a recibir de fondos públicos 10.000 pesos por mes. Esta es una decisión extraordinaria, de la misma manera que todo lo que ha ido decidiendo el gobierno desde que se desarrolló la pandemia es cómo desde el Estado inyectar recursos que logren sobre todo proteger a los que están más expuestos, a los más dañados, a los socialmente más excluidos, pero también incluye, por supuesto, y con una enorme preocupación, a sectores medios. Cómo lograr, y para eso hay que ser inflexibles con los bancos, que los bancos liberen esos préstamos a una tasa de interés baja para que los comerciantes, las pymes, puedan hacerse cargo de los salarios de sus trabajadores, pero también implica mejorar la UH, también implica, por supuesto, mejorar las condiciones de lo que es todo el ámbito de la sanidad en la Argentina, es decir, tener en el Ministerio de Salud un grupo dirigido por Ginés González García es
algo diferente a imaginar una Secretaría de Salud como la del Para los que tenemos memoria, la inundación de Santa Fe, que inundó una tercera parte, y que Ginés llegó automáticamente, la verdad que para quienes tenemos memoria tenemos que tener agradecimiento para ese hombre que evitó toda la peste que venía de la mano de tener un tercio de una ciudad inundada, ¿no? Te hago la última pregunta cortita. Sí, por favor. Porque ayer hablando con un amigo por teléfono me decía que tiene un bar, el bar más importante de una localidad de 20.000 habitantes. Me decía, Antonio, no sé, y yo entendía que él no entendía cuándo terminaba esto, no entendía cómo iba a terminar él esto. O sea, en lo económico, cuánto le iba a costar recomponer un formato social de gente que se acostumbraba a ir a un bar a una hora, esta gente iba a tomar un café, esta gente... ¿Sabes lo que sentí? Miedo al miedo. Sí. Miedo al miedo, o sea... A ver, está clarísimo. Digo, aprovecho para que sos un pensador como para que me abras la cabeza, ¿no? A ver, está claro que estamos viviendo una experiencia inédita. Estar ya hace prácticamente un mes en nuestras casas, enclaustrados, es algo que nunca imaginamos. Haber terminado con algo que era absolutamente espontáneo y natural, como eran los contactos físicos, los abrazos, los apretones de mano, los besos, las reuniones de amigos, las charlas interminables en los cafés, etcétera, etcétera. Es una experiencia que es muy conmovedora, profundamente conmovedora, y cada uno va viviendo la cuarentena como puede. Pongo entre paréntesis algo. Vivir la cuarentena más o menos bien instalados, con casas o departamentos confortables. Sí, no son 8 personas en un rancho de 3x6. Vivir la cuarentena hacinados en una casilla es otra experiencia que no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que preocuparnos fundamentalmente, no solo por la angustia del hombre o la mujer o el joven de clase media, sino por los padecimientos reales y concretos de los sectores populares más empobrecidos. Pero vuelvo con lo que vos me preguntabas. Obviamente que todavía no sabemos cuándo va a concluir esto. El presidente ha dicho, vamos hasta el 26 de abril. Uno imagina, como han venido sucediendo las cosas, que es probable que ese 26 de abril prolongue todavía más la cuarentena, porque vamos a estar en lo que aquellos que supuestamente saben dicen que nos vamos a acercar al famoso pico, que lo colocan allí en el corazón del otoño, en mayo, que es un mes que ya conocemos su variabilidad climática. Sí. Entonces, si esto es así, nos espera un tiempo. Imaginemos el día después. Dejemos, no sé si va a ser 15 días, un mes o 2 meses, o 3 meses la cuarentena, no importa. Imaginemos por un instante el día después, que es lo que hay que pensar. Está claro, y lo ha dicho Alberto que hace Fernández. 15 días que está bajando la cantidad de gente que se contagia y la cantidad de gente que muere. Sí, pero dejemos por un lado eso e imaginemos el día después, el día en que se sale de la cuarentena y que comienza de nuevo lo que llamaríamos, entre comillas, una actividad normal, económica y social. El presidente lo ha dicho muy enfáticamente. El mundo que sale de esta pandemia no es el mismo. No es otro. La forma de organizar los recursos no son los mismos. Las políticas de ajuste, las políticas que apostaban supuestamente siempre al equilibrio fiscal, que no haya más gasto de lo que ingresa, estallaron en 1000 pedazos. Alemania o Francia o España o Estados Unidos han puesto miles de millones de dólares y de euros para garantizar que no se caiga la actividad o para garantizar que no crezca exponencialmente la desocupación. Pero a su vez, queda claro que el día después, nosotros vamos a tener que, desde el Estado, inyectar una enorme cantidad de recursos para generar las condiciones de reconstrucción del mercado interno, de la producción, etcétera, etcétera. Esto es claro, no vamos a ir hacia una política de ajuste, una política ultraliberal, esas políticas que ya nos vendieron y que han sido nefastas, porque ya las hemos experimentado, pero tampoco vamos a ir, porque la experiencia que estamos viviendo es que si el Estado no interviene, no solamente nuestra salud estaría condenada,
sino que la economía no tiene destino. Sí, pero me parece que va a haber otro mundo. Probablemente, sí, las deudas no van a ser esas deudas. Se redefinirán las deudas. Se van a patear automáticamente. Y yo te diría, sí, y a tu amigo le diría que va a ser un trabajo, va a ser un proceso. Seguramente las pequeñas y medianas empresas van a seguir recibiendo ayuda, sobre todo en ese periodo de transición de parte del Estado, ayuda fiscal, préstamos blandos, etcétera, 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 porque si no va a ser muy difícil salir. Y eso el gobierno lo tiene claro, tiene que tener una política proactiva, tiene que tener una política en la que efectivamente no se viva como gasto, lo que es transferir recursos para garantizar de nuevo que se muevan las actividades productivas, y obvio que la gente va a tener que reacostumbrarse a salir, a ir a los bares. La verdad que la zona de lo que yo llamaría la cultura... Sí, los teatros... Probablemente es la que más ha sufrido. Sí. Y la que más va a sufrir, y la última que va a salir, me parece. El turismo, obviamente, sí, también. Sí. Pero esto nos tiene que enseñar muchas cosas, porque implica redefinir patrones de conducta y formas de vida también. Porque cuando uno dice un virus, dice, uy, apareció un virus, como si hubiera aparecido por arte de magia o fuera una casualidad. Los coronavirus, la mayoría de la gente no lo sabe, pero vienen del mundo animal. Pero no vienen porque sí, en lo que se llama la interfaz con lo humano. Son el producto de, por ejemplo, macrogranjas donde se hacinan centenares de miles de vacunos, bovinos, porcinos, aviares, que generan y multiplican nuevas formas de virus que entran en contacto por diversos canales, por vectores que generalmente son animales, con los seres humanos. Uh-huh. También hay que replantear, vos recordarás perfectamente, la producción de carne en la Argentina, a lo largo de su historia, fue una producción en tierra. Hoy el feedlot y otras formas de producción hacen que cada vez más se transforme lo que eran producciones más racionales y se construyan estos espacios cerrados, macrogranjas, como las aviares sobre todo, que son generadoras de virus. Eso hay que cambiarlo, igual que la deforestación. Nosotros decimos, qué bárbaro, crece la frontera agropecuaria. Por cada metro de expansión de la frontera agropecuaria, más potencia esta relación virósica entre lo animal y lo humano. Entonces, todo esto, ojalá que estemos en condiciones, no la Argentina, sino ya a un nivel mucho más amplio, global, planetario, de redefinirlo, de repensarlo. La importancia de la agricultura, la pequeña agricultura familiar, en la soberanía alimentaria, en la protección del ambiente, porque lo que tenemos son grandísimas extensiones, y Santa Fe ni hablar, de soja, con un tipo arriba de una máquina infernal que hace todo el trabajo. En cambio, la pequeña producción familiar es trabajo, es producción de alimento y al mismo tiempo es garantía de otra relación con el hábitat. Todo eso hay que repensarlo, porque lo que hoy es una pandemia, si no cambiamos algunas condiciones, en poco tiempo va a ser mucho peor todavía. Es como una señal, nos dijeron, a ver, acá tienen esto, que ya las habíamos tenido, pero esta es la más grave de todas. Si ustedes quieren, hagan algo. Si no, aténganse a las consecuencias. Yo creo que tenemos una oportunidad, y es el lado optimista de todo esto. Tenemos una oportunidad de ser mejores como sociedad, tenemos una oportunidad de reivindicar y rescatar un Estado democrático, tenemos la oportunidad de rescatar lo que es la necesidad de tener derechos, tenemos la oportunidad de rescatar lo que significa la salud pública, porque la salud privada, te doy un ejemplo, porque se entiende lo que quiero decir, un conocido tuvo dengue, tenía el plan más caro de una de las prepagas más rififí. Primero lo llevaron al sanatorio. En el sanatorio se dieron cuenta que no tenían modo de hacer todo el protocolo para protegerlo del dengue. ¿A dónde lo mandaron? Al hospital Ramos Mejía, al hospital público. Con esto quiero decir que nosotros tenemos es una oportunidad
para reconstruir la salud como un derecho humano universal y gratuito. Y así podríamos seguir. Sí, es un aprendizaje. Ricardo, gracias. Por casi Un una placer. media hora que charlamos. Estamos en Un placer. contacto. Un abrazo grande. Así es.